El escalón, donde no sabes si subes o bajas. Muy buenas noches, queridos escuchas, bienvenidos a un episodio más de El Escalón Oficial. Aquí estamos con ustedes, sus mujeres favoritas, con todas sus psicólogas favoritas, sus maestras favoritas, su mariachi favorito, su inútil favorita. Estamos aquí con ustedes para pasárnosla bien. Les recuerdo que tenemos redes sociales, pueden buscarnos en Facebook como El Escalón Oficial y en YouTube igual nuestro canal se llama El Escalón Oficial, para que se suscriban y nos dejen comentarios y podamos algún día vivir de esto, seguir entreteniéndolos y ya recibir una paga por desvelarnos tanto. Ay, amigos, no saben el sueño que traemos todas ahorita, pero nos vamos a anteponer a todo eso y vamos a decir no, primero el escalón, primero nuestros escuchas, primero el trabajo. También les recuerdo que tenemos un teléfono donde nos pueden mandar mensajitos en todo momento. Es el 33 20 51 45 93. Les repito, 33 20 51 45 93. Tenemos invitados hoy a dos invitados muy hermosos. Uno de ellos es Ramón, presencia silenciosa, y otro de ellos es Toby, así que si escuchan gruñidos o ladridos, es el Toby que quiere dar su opinión y también quiere ser parte del escalón oficial. El Teo Baldo o el tío Baldo, como ustedes le quieran decir. El tema del día de hoy, antes de presentarnos, es... Dejen que vea, aquí que me pase el millón en mis notas, porque soy profesional. La violencia en la familia. Ese tema está bueno, amigos. A ver, no sabemos, tal vez pensamos que tuvimos una vida muy feliz y en este episodio descubramos que no es cierto. Viviste en violencia, amigo, date cuenta. O vives. O vives. Ay, qué pena. Salgan de ahí, amigos. Bueno, pues me presento, soy yo, Diana, ya saben. Siempre aquí, aunque con sueño, siempre aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros con mucho sueño porque mañana nos levantamos temprano. Alejandra, esperemos que pues les llegue el tema, podamos recapacitar y quizás podamos hacer algún tipo de mejora. Recuerden que siempre iniciando por uno mismo y como dice Diana, pues vamos a romper corazones. Bienvenidos con sus mujeres favoritas. Hola, buenas noches, les habla su amiga Nancy. Ya saben, estamos iniciando trabajos aquí para abordar un tema pues de la vida social muy común. A veces este tema no se detecta de forma sencilla porque pues el ser humano básicamente disimula mucho el acto de la violencia, pero vamos a ver qué sale y comencemos. Hola, buenas noches, aquí su hermosa psicóloga, escúchenos, es un buen tema, esperemos les guste, si no, pues no nos importa. ¡Qué violenta! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia y vamos a comenzar este tema de una forma muy violenta. ¿Ya dijo Leti? Si no, no nos importa, no, sí nos importa, ¿eh? Ay, amigos, les confieso que yo necesito un shot de adrenalina. Mariachi, pues es que no me importa si no viene. Andamos violentos hoy. Violenta hoy. La violencia, todo lo que da. Oigan, yo quiero hacer un comentario antes de empezar. Me acaba de comentar aquí mi hermana, Ale, que alguien le comentó que había una persona por ahí en el mundo que se sentía igual que yo, o sea, inútil. ¿Y no eras tú? ¿No te mandaste un WhatsApp tú sola? ¿Tu otro yo? Estoy pensando si tal vez le comenté a algún amigo por ahí del Kush y que luego él se le ha comentado a otra persona y de repente ha llegado. No, y decía la persona que, ay, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi amiga que se siente así inútil y mal y todo? Pues nada. Es que no depende de ti, o sea, no tienes tú la culpa porque no depende de las personas, es un sentimiento muy personal. Lo único que yo podría decirles es que si tú eres amigo cercano a esta persona y la quieres, pues no te alejes, está ahí para ella, sácala a pasear, ofrécele, no sé, ver una serie juntos, una película, como hazla sentir importante y que pertenece a un grupo de amigos y que vale la pena despertarse un nuevo día para ver un nuevo meme. Ofrécele una relación íntima donde exista el ay, no, el coito. Mira, dicen que el que tiene hambre en pan piensa. Pues si quieren, aquí ando, ¿eh? Ay, bueno, si me permite. Está aprovechando porque ahorita no está el prometido. Ya sé, la cuida mucho y no te preocupes. Si me permiten, antes de iniciar, voy a mandar saludos muy especiales en esta ocasión
a mi tía Mari, que solicitó saludos. Tía, le mando saludos a la mejor tía del mundo mundial. Tía Mari, la quiero mucho. A mis primos, a Betty, a la güera Amalia, a Beto, a Julio, a Carlos, a Ian, a Dominic, al equipo rojo y al equipo azul. Bueno, muchos saludos a ustedes. Ya saben que, obviamente, Alexa, sí, mi niña. Los queremos mucho, los extrañamos y aunque no los mencionemos, a lo mejor van a ver. De aquí en adelante les voy a mandar saludos a todos. Tía, saludos. Saludos, tía. Perdón, tenía que hacerlo. Saludos a la otra mitad de Tijuana también. Gracias. Después Los Rodríguez conquistaremos el mundo. A Daniela. Listo. Se tenía que decir y se dijo. A todas las personas que nos brindaron su apoyo cuando fuimos a Tijuana, muchas gracias. Dínenme su apoyo, no me molesto. Adelante. Y adelante. Pues comenzamos. Sí, Comenzamos. ¿De qué vamos a hablar? De la violencia en la familia. Oh, buen tema. Quiero leerles antes de todo qué es la violencia familiar. A ver, déjenme ver que Nico me pase mi cafecito porque luego ya... Qué rico. Nico siempre nos atiende súper bien y no es violento, Y no es violento. No me lo vienes en la cara, Nico. Lo corremos. En la cara no, Nico. En la cara no nos pegues, Nico, por favor. Ya no te vamos a dar galletas, Nico. Bueno, Perdón, ahí les va. Ya va. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, respecto a la salud mental, nos dice que la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, psicoemocionalmente o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato, y esto es a partir de una relación que hayan tenido antes o que estén teniendo ahorita, donde se produce toda esta violencia. ¿Cómo ven? Pues me ganaste porque, bueno, no me ganaste. La cosa es que yo iba a dar la definición jurídica de lo que se tenía contemplado como violencia intrafamiliar, y justamente el Código Penal, el Código Civil recoge de la OMS, el Código Civil de Ciudad de México recoge de la OMS justamente esta definición para adaptarla al mundo jurídico. Entonces, pues hay una concordancia entre esta institución, la OMS, y lo que se aplica en el Código Civil. Y nada más, como dato curioso, en el estado de Jalisco, nuestro Código Civil, no encontramos ningún artículo en referencia a la violencia familiar. Nada más como dato curioso, no se lo vayan a tomar en serio. Pero qué curioso, ¿no? Porque Mira, nada más que curiosidad, porque me he dado cuenta que Jalisco se está rezagando en varias situaciones de violencia y de cosas que sí le son importantes a cada miembro de la sociedad, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la familia. Sí, resulta importante que detectemos que las causas en su mayoría de la violencia intrafamiliar también tienen mucho que ver con el aspecto económico. Otra es el aspecto del nivel educativo. En su caso se han comentado varias personas en el sector de los clientes que se han tenido que asesorar, por lo menos en el despacho de la universidad donde estuve presentando mis prácticas, era de que las personas que eran padres de familia también mencionaban que había violencia de género causada por la misma cuestión de las diferencias de ingresos y de niveles escolares. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo. Bueno, yo leía un artículo donde sí efectivamente nos habla que una de las primeras causas de violencia familiar es la falta de recursos. O sea, obviamente si están viviendo mamá, papá y tienen esa dificultad para tener estos ay, perdone, mi mamá regañando a Toby, para tener estos recursos,
obviamente hacen que los padres de familia se pongan en un nivel estresados, en un nivel pues molestos con la situación, y es donde descargan la furia, ya sea con la esposa, sea con los hijos. O sea, súper importante porque también los hijos resienten mucho. Sí, creo que tiene mucha razón lo que acabas de comentar en relación al nivel socioeconómico, pero ojo, no solamente, o no es regla general que la violencia se presente en este tipo de situaciones, ¿sí? Porque cuántos casos no sabemos de gente que tiene mucho dinero donde realmente también se ejerce la violencia, ¿no? De alguna de las maneras, pero siempre va a ejercerse por cualquier circunstancia. Lo que se me hace curioso del tema del día de hoy es que justamente... Ay, Nico nos acaba de traer unas papitas, muchachos. ¡Ay, Nico! Conste que yo no quería interrumpir el tema, pero bueno. Lo que se me hace curioso es que hoy en mi clase del día de hoy de Civil 1, que es justamente de familia, se abordó el tema de violencia familiar, ¿sí? Porque es parte del programa que nosotros vemos, y estábamos comentando entre los muchachos cuáles eran las situaciones que nosotros vivimos. Yo les externé un caso en particular y les comentaba de una situación que tuve cuando prácticamente recién inicié yo a litigar, que se acercó con un amigo mío y conmigo una persona para solicitar un divorcio necesario. El señor se quería divorciar. Este señor era de profesión doctor. ¿Qué es un divorcio necesario, ¿no? Un divorcio necesario es cuando una de las partes se quiere divorciar. ¿Sí? Maestra. Que ya no la tenemos en el Código Civil, pero bueno, esa es otra historia. Entonces se acerca este señor, doctor de profesión, y nos platica que se quiere divorciar. La situación que a mí me impactó y que les comentaba hoy a los alumnos es el hecho de que el señor era violentado por su esposa. Y para mí fue un gran impacto porque en nuestro México es todavía a lo mejor un tabú que un hombre se acerque y diga: a mí me golpea mi esposa, y la esposa lo golpeaba. Entonces nosotros solicitamos el divorcio y solicitamos, perdón por la jerga jurídica, la separación de personas, que es que la señora ya no esté en el domicilio, porque la señora lo agredía. El señor tuvo que ir muchas veces a la Cruz Roja porque le aventaba cosas, porque le abría la cabeza. Tenía problemas mentales, tenía que consumir medicamento. Pero la cosa es, los hombres, porque a lo mejor es un tabú, vuelvo a lo mismo, los hombres también sufren violencia por parte de las mujeres. No sé si... Ok. Los hombres también lloran. Los hombres también lloran, sí. Bueno, es que la violencia no distingue el género, ¿no? Dicen que es una conducta deliberada. Entonces no nos damos cuenta cuando somos violentos. Quizás viene de que fuimos primero que nada violentados y posteriormente somos violentos. Ya saben, la víctima que se convirtió en victimario. Y de que quien la ejerza, pues puede ser el esposo, la esposa, el padre, el hijo, aún los nietos, los abuelos. O sea, aquí se está hablando de que es en el núcleo de la familia donde se ejerce la violencia. ¿Y por qué se ejercerá? Eso es algo que debemos de ver. ¿Qué es lo que está pasando para que uno pueda estar iracundo, o qué sucede dentro de nuestro ser? Pues parte de los ejemplos que está dando Alejandra, yo también comparto una experiencia que se tuvo ahí en el despacho que ya mencioné, en el sentido de que llegó un señor con la cara marcada y decía, si no mal recuerdo, Philips en su cachete, y había muchos hoyitos, y esos hoyitos eran por la plancha que la señora le quemó la cara. El señor era violentado y todo, él comentó que todas las veces que fue a denunciarlo ante la policía, estos empezaron a burlar de él y le decían: ¿cómo es posible que tú te permitas que esta señora te haga? No, qué poco hombre.
Por eso también empezamos a ver que aumenta el índice de la violencia hacia los hombres y que ellos en la realidad y en la práctica no tienen una institución que los coadyuve a solucionar sus problemas. ¿Por qué? Porque como por tradición la mujer es la víctima, soslayamos o le quitamos el valor al hombre, al varón. Y ellos también, aparte de que van a decir que también tienen su corazoncito, que sí lo tienen, también ellos van a sufrir. ¿Tú sabes quién eres? Ya, perdón, lo siento. Dios, se están proyectando aquí, pero sí es muy importante que se vea que de ambos lados de la moneda también las personas sufren, ¿sí? Entonces, otra de los temas del día de hoy que queremos abordar para que ustedes estén en conocimiento son los tipos de violencia. A ver, yo ahorita me los voy a echar. Ándale. Es que andaba comiendo. Uno por uno y lo vamos desglosando. ¿Qué les parece? Sí. Va. Y también, bueno, igual si quieren lo dejamos al final, de saber si nosotras hemos vivido algún tipo de violencia y qué tipo de violencia después de saber los tipos de violencia, valga las redundancias. Eso es muy íntimo. Me encanta cómo el chisme. Me encanta cómo las papas también son un hoy son un las comentarista. papas sacan la verdad. Por eso nos dio Nico papitas para que Y tienen chile y están bien buenas. Violencia física. Bueno, esa es la más común o lo que Físico. todos conocemos. Físico. Porque es muy notorio cuando alguna persona está viviendo violencia física. Sí. Es como gradual, ¿no? Yo pienso que lo físico ya es el tope de la falta de respeto. O no sé. Del porque abuso. A lo mejor ¿Quién sabe? pueden empezar con la violencia física y se van con la emocional. No sé. O empiezan por la emocional y luego la física. ¿Sabes qué? Pero Es que no, siento no que tiene como un primero esto y luego el otro. No. Es Sí, como- las hay. si yo tuviera no hay una regla para decir, No, pero- Regla no, pero sí hay procesos de... si se de analizan escala. los casos, porque yo creo que, bueno, si llega alguien y te da un golpe, obviamente vas a reaccionar como diciendo, ¿qué te pasa? Te vas a defender. Es, creo, más sencillo primero desbaratar a la persona en lo emocional, Claro. en la autoestima, aislarla, y cuando ya esté aislado y solo dependa de ti, entonces sí, como que Sí. se la A eso me refiero, o sea que es como, ya es el detonante de que la relación está muy fracturada. Entonces, está como el video de, ¿cómo se llamaba ese Kudai? ¿Se llamaba? muy bueno el video. ¿Cómo se llama Igual. la canción? no me acuerdo, pero Se los voy a investigar y se los voy a decir. Muy buen Está video. como pero- Rihanna. Qué bueno que ya no andas con Chris Brown. ¿Quién? Rihanna, cuando el novio la golpeó, ok. él la dejó. O sea, ¿cuánto abuso no hubo antes? Claro. ¿Cuánta violencia no hubo antes? Pues sí, pero aquí también estamos hablando que la violencia no nada más se ejerce en las parejas, que es lo más común o lo que más se entera uno, ¿no? Sino la violencia que se ejerce a otro miembro de la familia. Puede ser el hijo, Violencia. Ah, sí, claro. puede ser, ya lo La decíamos, violencia en el noviazgo. puede ser en a los A los abuelos, a los papás. La violencia O sea, económica. ¿Qué tipo de...? A los hijos. La canción se llama Ya nada queda de Kudai. Por favor, vean el video. Vale la pena. Ojalá les sirva. Me sirvió. Entonces, sí sirve, sí hay ese tipo de violencia que es la más común que regularmente hablamos, pero la violencia se ejerce a todos los niveles y ese es el punto a tratar. ¿De qué manera somos violentos con los hijos? ¿De qué manera somos violentos con los padres, con los abuelos, con Está los como- hermanos, como- con quien está a tu lado? Porque muchas veces somos familias, ¿cómo le llaman? Que vivimos varios ¿Muégano? Muégano. Alguien nos dice así, familias muégano, Nosotros. que estamos muy unidos, que están varios integrantes de la familia y por ahí se puede ejercer una violencia así sutil, despacito, pero que estamos siendo violentos contra el otro. Violencia física, yo quiero poner un ejemplo que me acabo de aventar el chisme en Twitter. No sé si ustedes conozcan o sepan quién es Jeffree Star. Si no saben, búsquenlo. No sé, pero... Es lo mejor que le ha pasado al mundo del maquillaje y yo no sé nada de maquillaje. Bueno, el punto es que una de sus fans, su hijo de 2 años, su hija, o sea, una bebé de 2 añitos, rompió la paleta esa de sombras y la destrozó. Entonces la chava la golpea tanto que dice que ¿A le la dolió la mano a la hija. No manches. Luego se graba y sube un video contando eso. Entonces la gente empieza a reaccionar con estás loca, es una niña de 2 años, o sea, obviamente no va a saber que está mal hacer eso y aún si supiera, no es la manera de actuar, es una niña. Y entonces se hizo así como la noticia famosa, todo el mundo la criticó y luego ella diciendo, no, es que
malinterpretaron ¿cuál malinterpretaron? Chiva loca. Y luego sale otro caso de algo igual, o sea, un niño, el señor tenía su paleta de maquillaje y su hijo también destrozó su paleta, pero dijo que no hizo nada, o sea, simplemente que dijo, le explicó y lo ayudó, le dijo que lo ayudara a limpiar. Muy bien. Y este hermoso Jeffree Star le mandó otras 5 paletas de maquillaje porque es hermoso y él respeta mucho a la gente. Y de nuevo está como a veces se normaliza el querer llamarle la atención a los niños o educarlos con ser violentos, porque venimos como de esa educación de las nalgadas y que no sé qué, y eso que yo estoy a veces como a favor de que sí. Pero es que no es lo mismo darle una nalgada sí. a matarlo de golpes. Y que te duela la mano, oye, ¿qué te pasa? No. Ya sé, en Facebook se ven varios casos. 2 me llaman la atención. Uno donde una tipa así súper loca se graba, se le sube al cuerpecito de su pequeño hijo. No sé, hijo o hija de 4 o 5 años. De verdad, esas escenas que tú dices, no, me es imposible verla. Un pie lo pone cerca de su cuello y otro pie en el estómago de su pequeño. O sea, no inventes. O sea, qué locura, qué violencia tan horrible. Y otra donde también en Facebook pasan a un menor que lo llevó su mamá al hospital porque traía vómitos o algo, y sucede que vieron que traía golpes, pero golpes muy fuertes y golpes añejos, y no, su cara estaba totalmente marcada, la del niño. Entonces esa violencia a mí me llama mucho la atención porque obviamente son menores de edad, son gente que no se puede defender. Si en los adultos cuando hay una violencia psicológica es difícil defenderse, ahora en una criaturita de verdad estamos locos. Sí, fíjense que tengo dos puntos. Ahorita que ya lo estaba comentando Lili sobre este caso, digo, una cosa como lo mencionaba la definición de la OMS de la violencia es la acción o la omisión. Y estoy recordando entonces cuántas, sobre todo mujeres, cuántas mujeres permiten que ya sea el papá biológico o el papá postizo golpeen o maltraten o ejerzan algún tipo de violencia hacia sus hijos. No hablemos de violencia sexual porque no, claro, de verdad. O sea, de que dicen, ay, porque él se quede, porque él esté bien, voy a permitir que le hagan esto a mi hijo o a mi hija. Lo vimos en la película esta de ¿cómo se llama? No sé. Precious. Ok. ¿Y cuántas personas no lo viven? O sea, que dicen, a lo mejor no es que no lo golpea o no lo viola o no lo toca, pero ¿cuál es la agresión psicológica que le está causando esa persona? Y que la mamá, vuelvo a repetir, que en la mayoría de los casos permite que este tipo de circunstancias lleguen a violentar a estas personas o a los menores. Ay, es que ahí también ya te estás metiendo al punto donde ya no es solamente la violencia física, sino que violencia emocional, ¿se puede decir? Sí. Ahorita pasan entonces ese. Okay. Y otro que me comentaban en la mañana mis alumnos, que yo no sabía y que creo que ya lo habíamos comentado, de Johnny Depp. Sí, claro. Ya lo habíamos comentado. Ok, comentamos que se separó. Yo lo que no sabía es que la vieja lo maltrataba. La mujer lo maltrataba y estamos hablando. No me acordé, perdón. No me acordaba. Y entonces a mí se me hizo increíble decir, una estrella de Hollywood, superestrella de Hollywood, de los hombres más deseados del planeta, y que haya sufrido violencia. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, la violencia se puede presentar en cualquier tipo de persona, en el nivel social que sea, ¿no? Y que la violencia con él no solo fue golpear o sea, no solo fue golpearlo, sino que después ella lo acusa de abuso, y entonces ella se cuelga del Me Too, del movimiento Me Too, para decir, a mí me maltrata, y toda la gente empieza a comerse a este vato, lo corren de la película que estaban haciendo, porque ¿cómo crees que vamos a estar apoyando a un abusador? Bueno, Johnny Depp, la verdad, yo creo que con muy buenos abogados que le dijeron, estate calladito hasta que nosotros saquemos toda la evidencia. Entonces le tumbamos la carrera a la vieja. Yo sé, yo nunca lo juzgué, yo nunca te juzgué, Johnny. Me duele que a él lo hagan eso. Pues nosotros también debemos de ir poco a poco observando que yo estoy en la postura de decir que este individuo conformante o integrante de la familia primero va a endulzar el oído de la persona, la futura víctima,
después va a ejercer un control, creando poco a poco una codependencia, y esa codependencia puede ser económica, puede ser codependencia emocional, puede ser codependencia hasta de fabricar en el otro esa sensación de si yo no estoy, tú vas a estar sola y nadie te va a querer y tú estás fea y ya nadie te va a tomar en cuenta y nunca va a pasar el tren aquí en tu vida otra vez. Yo soy el último tren. Soy violenta conmigo misma. Aquí la realidad es que esa a la violencia que iba, o sea, a veces nosotros mismos por el hecho de no estar solos nos violentamos poco a poco al estar también encadenados a este tipo de violencias, en el cual no solo entra el control verbal, sino entra el control sexual, en el cual también el tipo de violencia es acuérdense que ya habíamos comentado en programas anteriores que los esposos en ocasiones, en lugar de tener una actividad sexual normal con la pareja, las violan, o consensual, exactamente, las violan, y era lo que se comentaba en sesiones pasadas del escalón. O sea, cómo evidenciar ese tipo de violencia si se supone que es parte de los deberes del mismo matrimonio. Entonces, aquí ya estamos viendo ya entrando a la cuestión de que yo tengo conocimiento de una situación en la cual los mismos hermanos son violentos entre ellos y violentaban también a los papás. Y en este caso, la hija estaba buscando cómo sacar a su propia mamá de su casa. La señora era paralítica, pero ella trabajó mucho tiempo. Ella genera el patrimonio en el sentido de tener el departamento. Compra el departamento, estos muchachos crecen, una de ellas se casa y una se queda en la casa, la más chica. Esta tiene un hijo por fuera del matrimonio y se regresa a vivir ahí. Pues esta chica de la que le estoy hablando, que permanece en la vivienda, crea las circunstancias para cambiar chapa cuando la señora se fue al seguro social y ya no le permitió el ingreso. Entonces también hay hijos que violentan a los padres o sea, es una cosa horrenda. Y como lo comentábamos anteriormente, pues ese tipo de violencias no te la esperas. Y aquí es el punto que tenemos que también analizar. ¿A quiénes afecta la violencia? Ay, Dios. No, es que ya dijiste todo lo resumiste, entonces ya, hay violencia. Se acabó. ¿Y la violencia económica? Ay, es que es un mundo. A ver, ¿en qué tipo de violencia vamos? Ya pasamos la física. Física. ¿La verbal? ¿Verbal? Yo quiero decir algo sobre la verbal. Fíjense que ahorita estaba platicando con alguien ahí en la escuela. Estábamos comentando acerca de un profe. Y este profe, o sea, sí, es que se pasa de lanza. Es que como que no nos baja de pensativos. Y es a cada rato estarnos diciendo pendejos. Todo el tiempo. Bueno, o sea, ¿no escucharon? Dijo pendejos. Okay. Siempre, o sea, no, a lo mejor no nos dice pendejos, pero siempre es como que sus trabajos no sirven, ustedes no valen, miren nada más las cosas que hacen, no saben analizar, bla, bla, bla. Eso también es violencia, ¿no? Porque una cosa es que pero sí no es entregas... intrafamiliar, es escolar. Ajá. Pero ¿y si tu escuela es tu familia? No. La escuela es su segundo hogar. Gracias por participar. Adiós. Gracias. Bueno, me retiro, buenas noches. Nico va a tomar mi lugar de ahora en adelante. Pero podemos llegar a ese tema, o sea, cuando podemos todos, porque es inclusión, llegar a ese tema cuando, por ejemplo, los papás empiezan a hacer menos a un hijo. Mira, tu hermano saca buenas calificaciones. Ya vamos a empezar con eso. Bueno. ¿Quién es su favorita? Ibas en los tipos de violencia, ¿no? Ok, sí, a ver, tipos de violencia. Verbal ya. Física ya. Física ya. La sexual ya. Comenté. Sexual. La económica. La económica. Ay, qué difícil. Ay, no, ya no voy a hablar de eso. Ahí se los paso, el micrófono. Bueno, es que esa es muy fácil también de captar, ¿no?
Ahora sí que dicen, el que paga, manda. Y muchas veces... ¿Y manda qué? Y manda de verdad. Manda no siempre se manda. Muchas veces ni aunque pagues, manda, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de la violencia que se ejerce en el que provee, que por lo general sí se llega a dar, y el que violenta no se da cuenta. O sea, es como los maridos que dicen, yo dejo el chivo y nada más te voy a entregar esa lana y a ver tú qué haces para educar a tus hijos y para pagar esto y para pagar lo otro. O sea, estás ejerciendo una violencia al entregar todas las responsabilidades a una sola persona y dices, yo ya entrego lo mío. Mira, Bartola. ¿Qué tal? Ahí te dejo esos 2 pesos. Así es. Sí, y aparte hacemos uno de Bad Bunny nosotras. vamos a traerles al siglo XXI. Ajá. La cámara del tiempo. No, mandaba que la cámara del tiempo, qué mala onda. Ok. Qué grosera. La que se lleva. Violencia verbal. La que se lleva, aguanta. El que se sube, Se Se pasea. Saludos, Carla. Ay, para la próxima, dicho. Por cierto, feliz cumpleaños, amiga. Queremos pastel. Ya está Queremos bien. pastel. Felicidades. Volvamos a la violencia económica, tema muy serio. La violencia es que no solamente es decir, ahí tienes el chivo, ¿no? También está el ejercer control sobre las personas de yo soy quien tiene el dinero, yo soy quien tiene el poder económico, tú no puedes buscar un trabajo, tú tienes que depender de mí en todo momento, tú tienes que hacer lo que yo diga, y si yo digo que te levantas, si yo digo que haces, si yo hago lo que quiera en mi casa porque yo pago esta casa, y entonces tú no tienes pertenencia en el hogar, eso también es violencia, porque no te están dando un refugio, no tienes un refugio, estás dependiendo completamente de lo que la persona diga. Y eso es violencia, amigos, es muy feo, se siente bien feo, amigos. A mí me pasó así cuando yo estaba, tenía 18 años y como ya había salido en listas y todo, yo le dije a mi papá, oye papá, voy a hacer trámites para buscar un trabajo. Y él me dijo, estás bien pensativa, ¿cómo es posible? Yo te voy a pagar la carrera, no te metas a trabajar. Entonces yo dije, pero papá, es que yo quiero aportar, yo quiero traer mi dinero. Entonces yo quería tener una independencia económica y la manera del control de los papás, a veces yo sé que aquí me echan carrilla, que porque a mí todo me dieron y todo, pero también el que todo te den tiene un precio. Todo dentro de la familia también tiene un costo de control y posesión en el cual, por ejemplo, cuando ellos se van al extranjero, como ya lo saben, en audios anteriores lo comenté, pues ellos me mandaban a mí para los gastos, para mi comida, para todo, pero era que yo tenía que contestar a la hora que ellos me marcaban, yo tenía que pagar cada cosa que ellos me indicaban, cómo me lo indicaban, o sea, había un control. Y mandaban a mis otros hermanos que todavía estaban aquí, que vivían aquí en Guadalajara, a supervisarme. Entonces un día a uno de ellos se le ocurre decirles que yo me estaba drogando. Como ellos no me veían, me hablaron y me pusieron, pero como camote. Entonces yo me quedé drogando. Pues la verdad es que, y lo voy a decir, pues yo me les rebelé. Yo dije, a ver. Si tanta desconfianza tienes, pues vente. ¿Qué tanto estás haciendo en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no es posible que quieran controlar más allá de lo que no pueden. Un papá tiene límites como un hijo tiene límites. Y la realidad es que también es parte de una decisión la cual va a tomar ese individuo llamado hijo al momento de que toma las riendas de su vida. Y como en su momento yo se los comenté, yo a los 22 años volé de mi casa y dije, ahí está, bye, y hasta aquí quedó. Ya las necesidades de ellos pasaron a segundo plano por una simple y sencilla razón, porque también ya empiezas tú a ver por ti y por tus gastos. Entonces es complicado que también tú valores ese tipo de control, porque a veces no es sano. Lo ejercen muy, muy feo. Yo no sé, yo sé que los papás no nacen con la educación, así es, para cómo ser papá, pero también a veces no tienen ni siquiera el modo o las palabras de educar correctamente. A veces son muy crueles.
Híjole, voy a tener que ser la voz de los papás, soy la única mamá aquí. No. Sí, pero están chiquitas tus bebés. Es lo mismo, eso es violencia. Sufrirles. Dice una conocida, saludos Gaby, sufrirles comodidades. Porque, como bien dices tú, ya cuando llegan a una cierta edad, que ya son adultos, no estamos hablando de niños, pues ya pueden hacer lo que consideren conveniente para salir adelante. Nomás que a veces son sufribles comodidades, ¿no? Y así es verdad, la violencia más bien es el control que los padres ejercemos sobre los hijos o que nuestros padres ejercieron sobre nosotros, como que es parte del rol, ¿no? Del que está en la casa, pero también hay violencia de los hijos contra los padres, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Y una violencia muy dramática, porque yo en su caso lo hice como hija. Y bueno, se regresa, ¿no? Se regresa la bolita. ¿Por qué? Porque cuestionas de tal manera, pides tanto, no te equivoques, papá, porque te la voy a estar tirando las veces que sea posible. Me voy a acordar de las cosas que hiciste mal, no de las cosas que hiciste bien, y de las cosas que yo he hecho mal, esas las voy a olvidar. O sea, yo voy a ejercer violencia contra ti, te voy a hacer sentir miserable, así como las parejas hacen sentir miserable. Sí. También a veces los papás hacemos sentir miserables con lo que decimos, pero también a veces los hijos hacen sentir miserables a los padres, o hacemos sentir miserables a los padres con lo que se dice. Muchas veces ya en programas pasados, como dices, dicen, ay, es que al hijo más tarugo es al que se le ayuda, ¿no? Y esa es una manera que hasta en eso, como que el padre tiene la culpa. Ay, pues ¿para qué lo ayudas tanto? O es que no me dejaste crecer. O sea, pues es apoyo, es ayuda, es que estás, ¿no? Menso, hijo. Entonces, la violencia, lo que decía, la violencia se da muchas veces sin que nos demos cuenta. Me fijo cuando el otro es violento conmigo, pero no me fijo de qué manera yo soy violento y qué tanto daño puedo hacer, porque aquí dicen al principio del programa que la violencia se da a través de que yo quiero lastimar al otro. O sea, yo tengo conciencia de lo que voy a hacer y voy a lastimar porque sé que ejerzo ese poder. Posiblemente no es el económico, pero es el psicológico, es el emocional. Entonces, ¿de qué manera yo quiero causar daño? Y bueno, ahí es donde debemos de tener mucha conciencia, todos los que estamos en la mesa y los que nos escuchan, si tenemos la intención de dañar. Y si dañamos sin querer, bueno, pues también no quiere decir que vamos a seguir dañando, hay que poner un alto, ¿no? Bueno, es un acá ya me están pidiendo la no, sigo yo. No, sigue Ale. Ay, perdón. Discúlpenme, audiencia. Bueno, Mis seguidores. Bueno, no, más bien, ¿tú vas a seguir con el tema de Lili? Porque yo voy a cambiar. Nada más para dar un cierre, o sea, yo también. Bueno, cámbiala de una vez. Iba a comentar algo, espérame. Aquí por turno, saques su ficha, por favor. En el caso de la última plática que tuvimos con la señora Raquel, ella comentó algo muy cierto. Recuerdo que ella dijo, yo como madre me vi en la necesidad de enseñar a mi hija, cuando nos fuimos a Estados Unidos, una lección para que ella nos necesitara y nos valorara. Entonces, yo sé que el padre tiene que enseñar por necesidad, porque tampoco es fácil. Pero yo ese día también lo aclaré. En el modo de hacer las cosas es también como el hijo lo va a percibir. Porque a veces como hijos no entendemos, pero tampoco el papá tiene la paciencia de explicar. Y eso sí yo lo recomiendo mucho para los papás. Porque al final del día la conversación, el lenguaje y la comunicación son esenciales y a veces no se tiene. A veces no abren ese canal con los hijos porque los creen inmaduros. Me tocó ver una tesis que hablaba sobre los niños o los menores de edad que eran tratados tal cual como objetos. Entonces no somos objetos los hijos, somos también un proyecto de los padres de vida. Y a ellos para los papás nos convertimos como en una inversión a futuro de que el día de mañana también van a poderse apoyar en nosotros. Pero es como yo se los dije, si al hijo o a la familia no les enseñas desde el principio a ser unidos, a colaborar, a trabajar para un mismo fin, entonces pasa lo que pasó en mi familia. Todos estamos disgregados y nadie tenemos el mismo objetivo, y es de vernos y agarrarnos a gritos. ¿Por qué? Porque no hay
esa unión, porque ahí los papás no trabajaron ese sentido de unión familiar, ¿sí? Entonces no hay respeto. Yo también estoy sufriendo ahorita violencia por parte de mi hermana mayor, en el sentido de que ella está haciendo posesión de la casa de mis papás, cuando nosotros, los otros demás hijos, queremos hacer un proceso de venta y ella está aferrada a permanecer dentro de la casa sin nuestro consentimiento, ya ahora faltando nuestros padres. Entonces, aquí hay eso, o sea, lo reitero, como no nos enseñaron a pelear por el mismo objetivo, a ser unidos y a tener comunicación, por eso los hijos estamos viviendo una revolución constante en los maltratos que existen, y peor porque se supone que y yo lo digo como hija más chica, esperas que tus propios hermanos sean tu propio ejemplo, pero no se está dando, yo no lo estoy viendo. Yo no puedo tomar una persona tan negativa como un ejemplo, al contrario, está buscando cómo afectar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sí culpo mucho a la educación y a mis papás de que tampoco ejercieron eso así como de forma obligatoria. Hijos, ustedes tienen que ver después cuando faltemos nosotros, por ustedes mismos sean unidos. Eso yo no lo tuve. No hubo una charla de ese sentido, porque la verdad es que es necesaria esa educación de decir, sean fraternales con el otro, preocúpate por el otro, porque un día lo vas a tener que cobijar. Ahorita si a mí me preguntan y le preguntan a mi hermana Corina, nosotros no queremos ni siquiera meter la mano al fuego por esta hermana, porque ya ha sido años y años, ya para decir 5 años después de que ha fallecido mi papá, que ella está entrometida en un proceso legal, nada más apoderándose de la casa, como si fuera de ella, como si ella hubiera puesto el dinero, ella hubiera puesto su vida para crear esa casa y ese proyecto de vida que fue de mi papá y de mi mamá. Entonces, sí hace mucha falta a los papás, por favor, que nos estén escuchando, que abran ese canal de comunicación, que les enseñen a sus hijos a ver también por el sentido familiar y la unión, porque ellos un día se van a ir, lastimosamente, de este plano, y es muy triste después darte cuenta que tienes unos hermanos que no valen para pura madre. Entonces, Leti. Familia y patria, doloroso. Miren, les voy a platicar una pequeña anécdota. Como todo mundo sabe, yo me jacto de decir que soy psicóloga, no soy estudiante de psicología, y pues éticamente no está bien decir que soy psicóloga, pero ustedes entienden, ¿no? Hace poco entré a trabajar y me costó mucho trabajo, se lo comentaba a mi familia, porque yo desde pequeña crecí con eso de que, en broma quizás, ay, estás bien pendeja, o saludos a todo mundo, y que me decían, las vas a hacer unas inútiles, y de verdad eso es violencia, porque uno se queda con la idea inconscientemente, programada. Claro, vas al trabajo y es que soy una pendeja, es que soy una inútil, o sea, ahí también está la violencia. Y dañas de verdad mucho a las personas hasta que te das cuenta, tú mismo tienes que superarlo y te das cuenta que sí puedes hacer las cosas, que lo que te dijeron en su momento pues obviamente estaban mal. También entendamos la situación que vivían. Esa es una parte. Mi papá, que no le han tocado escucharlo, bello mi papá, saludos, el papá de mi mamá, me comentó una frase que se me quedó muy grabada y no sé si les pueda servir. Los errores solamente se comentan una vez y se olvidan, no se vuelven a comentar. Y creo que lo que le pasa a la familia es que siguen reprochándoselo, siguen con ese resentimiento tan fuerte. ¿Y cómo esperas que un hijo pueda estar bien y que el otro hijo pueda estar bien si no cierran ese círculo? O sea, vemos hijos que a cada rato le están tirando a la mamá y le tiran es que tú esto, es que tú el otro y tú aquello. Pero luego vemos que la mamá le tira al papá y es que ustedes, o sea, es un círculo. ¿Cómo quieres que dejen de decir estas cosas, de esos resentimientos, si no cambias? El poder de cambiar está en uno mismo. ¿Sabes qué? Yo me siento resentida por esto. Ya tocamos el tema, olvídalo, o sea, vayan de verdad a terapia, porque hay terapias familiares, vayan juntos o ustedes mismos resuélvanlo, una plática y punto final. ¿Por qué tenemos que estar cargando con ese resentimiento que ya pasó?
O sea, ya los problemas ya pasaron y a lo mejor ya todo está tranquilo, pero hace muchos años yo me acuerdo, o sea, no, de verdad, libérate de ese problema. Y yo sé que todas las personas tenemos un potencial y tu potencial puedes sacarlo y te puede ir de maravilla, pero despégate de esos eslabones que te están aferrando de a mí me hicieron esto de chica. No, es que mi mamá, es que mi hija. No, de verdad, tú puedes, supérate, ánimo. Pues sí. Y bueno, todo eso es un tipo de violencia que, como dice tanto Leti como Nancy, a lo mejor al principio a lo mejor no lo notamos, pero que va incrementando, ¿no? Sí. Y por último, para poder cerrar los tipos de violencia y poder continuar con el otro tema que les parece, mencionamos también la violencia de género dentro de la misma familia. Puede ser hacia el género femenino, puede ser hacia el masculino, y en este caso, por los tipos de familia que tenemos hoy, puede ser hasta el tipo de preferencia sexual tanto de los hijos o hijas, como en su momento de los papás, porque también papás, hombres y mujeres, porque también en su momento puede llegar la situación en donde el papá diga, ¿sabes qué? Estuve confundido o no tuve el ánimo en algún momento de aceptar lo que soy, como el papá de las Kardashian. Y ahora tengo atracción a lo mejor por mi mismo sexo. Entonces también ese tipo de circunstancias provocan una violencia en la misma familia. ¿Cómo es la violencia? Pues puede ser desde decir de manera verbal, oye, es que tú eres un esto, o eres una esta, o ya no vas a estar dentro de mi familia, te prefiero muerta, cosas de ese estilo, que también ejercen violencia y que más adelante vamos a mencionar cuáles son los tipos de consecuencias que trae a los demás. Oigan, me acaba de llegar un mensaje, quiero mandar un fuerte saludo y abrazos a Rocío, la esposa de Juanca, también nuestro tío. Los queremos, o sea, imagínense, Tijuana y ya nos brincamos hasta Estados Unidos. Los queremos y están en mi corazón. A ustedes, son 5, ¿verdad? Ay, son muchos. De verdad los queremos y están en nuestros corazones. Ay, muchos saludos, abrazos, besos. Y bueno, es que ya decíamos, en el momento hay mucho también por el tipo de situación económica y como dice el peje, la globalización y todo ese rollo, hay mucho matriarcado también. Entonces ya no nada más se ejerce violencia hacia la mujer, uno también como mujer ejerce violencia hacia el género masculino, porque de repente no han dado el ancho de lo que uno quisiera y entonces ya tratamos como inútiles, como ya saben, como que nos juntamos también las mujeres y comenzamos a hacer a los hombres menos y ejercemos violencia con ellos. Y a veces nada más con nuestra sola presencia, que se den cuenta que nos caen mal. Escucha, y ya estamos ejerciendo la violencia así terrible. Rapidito escuchaba a César Lozano, y ¿sí lo ubican? Sí, claro. Que decía que las mujeres cometemos a veces esa violencia haciéndoles sentir a los hombres que no ganan lo suficiente para poder mantener nuestros lujos o nuestras necesidades necesidades básicas, como el maquillaje, como las uñas, si ustedes saben, ¿no? No es una necesidad básica. Para una mujer sí. Está dentro de la carnada. Ya sé, aunque no haya huevos, pero haya uñas. No, pero eso es violencia, o sea, hacerle sentir al hombre que de verdad, pues no gana lo suficiente. Es que también por eso digo, tenemos que darnos cuenta hasta dónde estamos ejerciendo la violencia y que creemos muchas veces que somos las víctimas. Como en que sí, apoyamos a las mujeres, porque somos víctimas, pero también nosotros como mujeres ejercemos violencia cuando venimos de un matriarcado y cuando implementamos un matriarcado y entonces pues violentamos a los hombres, ¿o no? No, sí hay violencia. Yo he escuchado a muchas compañeras que dicen cosas bien feas de los hombres y luego se preguntan, ay, ¿por qué mi novio rompió conmigo? Y es como de, mi hija, pues si le estás tirando tanto al género que él es como si estuvieras con un hombre que le estuviera todo el tiempo tirando a las mujeres. Pues ¿quién quiere estar con esa persona, no? Es obvio que tiene un problema contigo. Consecuencias. Sí. Parte del tema de las consecuencias hay que verificar principalmente el concepto de que si el ser humano tiene emociones y a ese ser humano lo violentas, sus consecuencias van a ser diversas. Una de las consecuencias iniciales que se dan es que esta persona se vuelve insegura
esta persona se retrae en la misma familia y prefiere, en lugar de estar conviviendo con la familia, irse a encerrar al cuarto. Entonces empiezan a cerrarse las comunicaciones con esa persona. Otra es de que se empieza a aislar en el sentido de no solo el compartir el tiempo, sino que también las actividades las empieza a evadir de forma, pues ahora sí, muy justificada, ya que los violentados en la familia lo que empiezan a demostrar es desde estrés. Empezamos a ver otra de las consecuencias, que es a veces la anorexia, la bulimia, depresión. Entonces aquí empezamos a ver todo ese cambio de su fisonomía y de trato hacia los miembros de cada uno de la familia. Y bueno, la consecuencia creo que como más, que se nota más, es que estas personas, como obviamente fueron violentados y no saben cómo manejar sus emociones, en algún momento en el futuro ellos pueden ser personas violentas con los demás, con su propia familia, ya con su núcleo. O sea, no cierras ese círculo de, ay, mi mamá me hizo esto, ay, vas tú a cometer los mismos errores o a estarlos reprochando en lugar de sanar. No digo olvidar, porque las cosas no se olvidan, pero sí puedes sanar y decir, ¿sabes qué? Me pasó esto con mi familiar, con mi mamá, con mi papá, con mi tío. Ok, sánalo. ¿Para qué? Para que tú no estés cargando con ese resentimiento y en cualquier plática no salga eso de, ay, es que me hicieron. Ay, no, de verdad te animo a que lo superes. Yo creo que también dentro de las consecuencias que ya comentaron, podemos encontrar que algún integrante de la familia que haya sufrido esta violencia, ya sea de manera directa o indirecta, porque también vamos a tener consecuencias indirectas, puede ser que recaigan o caigan más bien en algún tipo de vicio. Para poder salirse de esta situación que estén viviendo y puedan, entre comillas, aliviar su dolor y sus circunstancias, y que encontramos muchas veces en todos estos tipos de grupos de ayuda de algún tipo de adicción, historias repetidas o similares en casas o en familias diferentes, donde es que mi papá me pegaba o le pegaba a mi mamá o mi mamá me dejó, cosas de ese estilo que al final del día son violencia para algún integrante de esta familia, y que a lo mejor este integrante pues no tuvo a lo mejor el apoyo necesario o la fortaleza, y a lo mejor me estoy equivocando, pero la fortaleza necesaria para salir adelante sin que tuviera este tipo de consecuencia en relación a un vicio. No quiere decir que los demás estén bien, pero casi siempre tenemos a un integrante o un conocido que va a caer en algún tipo de adicción. Y no solamente estoy hablando del alcoholismo o de las drogas, sino tenemos adicciones también, por ejemplo, al mismo tabaco, adicciones a las relaciones conflictivas o tóxicas. Entonces tenemos este tipo de consecuencias también que agravan, creo yo, la circunstancia de violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de traer toda tu carga emocional, le sumas la adicción y entonces cometes violencia ya como una rayita más arriba, ¿no? Fíjense que me tocó platicar con 2 alumnas. Una de ellas era violada por su papá desde el periodo de secundaria. Toda la secundaria la mamá de ella estuvo atendiendo a su abuelita. La abuelita finalmente muere, pero esto trascendió a ser 2 años y medio consecutivos. La chica pues iba a secundaria, el señor la forzaba a tener una actividad sexual en la camioneta de ida siempre a la secundaria, y una vez, ya como sabrán más o menos, en estos periodos estamos teniendo esta clase de educación sexual. Ella no sabía lo que estaba pasando. Entonces escucha a su maestra y la maestra les dijo, es que esto, cuando es sin tu consentimiento y existe la penetración, es una violación. Entonces ella levantó la mano en clase y le dijo a la maestra, oiga, es que eso me lo hace mi papá. Entonces esa clase de impactos le generó a ella un trastorno de salud, y esta personita se la pasaba enferma y en el hospital muy seguido. Otra de las cuestiones es las famosas niñas o los niños escarificados, esas personas que se cortan y por el hecho de sentirse en un ámbito de soledad familiar. Esa es una consecuencia, porque también
que ellos se quieren sentir vivos, quieren sentir una clase de dolor diferente, no nada más la emocional, sino la física, y al grado de querer ellos mismos lastimar su propio cuerpo. En muchísimas películas lo podemos detectar, que empiezan en el interior de su pierna. A mí me tocó ver todo un brazo lleno ahora sí, de cicatrices, porque era cortada tras cortada, tras cortada, tras cortada. O sea, ya eran unas cicatrices cafés de tanto que la persona estaba sufriendo internamente, y es donde tú volteas y dices, ¿por qué? Yo le pregunté a la chica, ¿por qué está pasándote eso? Y ella dijo, es que mi tío me violó. Entonces todavía esta situación no la supero, la tengo que superar, y yo no valgo la pena y yo me tengo que hacer daño. Entonces hay muchísimas consecuencias de este tipo de violencia, y ahí sí invito a los papás y a los familiares. Todos son parte de la familia, todos son responsables de todos sus integrantes, y ver qué tan bien emocionalmente están sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, todos, porque todos somos importantes. Sí, es muy importante la violencia que se ejerce, por ejemplo, la violencia en un niño. No, la violencia no es importante, pero sí estar al pendiente. La violencia que se ejerce en un menor de edad, en un niño, claro que va a tener consecuencias. Las consecuencias van a ser desde autoagredirse físicamente, autoagredirse emocionalmente, estar mutilado de alguna manera para tener una vida normal, y ser señalado por no tener una vida normal. O sea, una cosa la trae la otra, y trae otra, y trae otra. O sea, una persona que tuvo violencia cuando era pequeño, ya crece mutilado y no crece normal, y sus emociones y sus decisiones muchas veces no son las ideales, o las que los demás dirían, sí, está perfecto. Entonces después es señalado y es violentado, quizás hasta por la sociedad, por el problema familiar que tuvo. Y eso, por supuesto, lo va a conllevar a las adicciones, o a las codependencias, o a las cosas que sean para hacerse daño, quizás sin darse cuenta, ¿no? Bueno, el suicidio ya, bueno, dicen que mucha gente que se siente violentada muere estando vivo día a día, ¿no? Uh-huh. Y muere con el temor de cada paso que va a dar. Entonces son temas así como difíciles para quien vive esa violencia, y salir adelante, porque luego viene la otra parte. O sea, sí hay que salir adelante, hay que como darle la vuelta a la página. No, las cosas no se van a olvidar, ahí van a estar, pero tiene uno que trascender, y tienes que ayudar a trascender a los demás. Y si no ayudas a trascender a los demás, no les pongas la piedrita para que se tropiecen. O sea, mínimo es la parte donde no dañes, porque aquí dijimos, la violencia es algo que haces con conciencia, con el deseo de dañar. Ya cuando ya tienes una conciencia, dices, bueno, pues yo sé que tal cosa friega a tal persona. Pues voy a hacerlo porque le quiero dar por ahí. Claro. Eso es violencia. Entonces por ahí debemos de tratar de moverle y de cambiar, ¿no? Yo sé que eso no es violencia familiar, pero quiero saber si han sufrido el tipo de violencia, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Política? Ahí cuando te quieren ver la cara de tarados los políticos, ¿cómo se le puede llamar ese tipo de violencia? No es familiar, lo sé, pero por ejemplo veo que ya López Obrador va a vender el cachito el 9 de marzo, de verdad, yo pensé que era broma lo del avión, dije no está tan loco mi presidente. ¿Eso no entra en violencia contra los ciudadanos? ¿O me estoy equivocando? Y no es violencia lo que sufrimos. ¿Violencia social? ¿Social se puede decir? Una burla, básicamente está burlando de nosotros como entes sociales, porque la realidad es, discúlpenme, pero pues nosotros lo pusimos, nosotros nos aguantamos, porque pues desgraciadamente nos ha tocado a muchos decir, chin, la regué, ¿por qué? Porque yo voté por la persona. Entonces estamos pagando el precio de la política mal elegida, la política de castigo entre los partidos políticos que nos han cansado, nos han dejado en la miseria.
constantemente. Entonces, ahorita lo único que yo... Es comprar boleto. No, bueno, que le dé coronavirus. la realidad es que ese tema es muy triste para el mexicano, pero no sería el único ni va a ser el último, porque no somos capaces de tener una cultura política nosotros. No nos gusta. La verdad es que el mexicano es muy flojo, honestamente, para investigar sobre sus candidatos, y el señor es una persona ante muchos muy preparado, pero tenemos que tener esa visión a futuro, porque es lo que les digo a mis alumnos, pues discúlpenme, nosotros tuvimos la culpa de que durante estos siguientes años ustedes sigan batallando con esta personalidad. Gracias. Hay solo una duda. Yo nada más quiero comentar también acerca de este asunto, que yo no sé si sea violencia familiar, que al final lo es, ¿no? Porque a veces Una familia. a veces México es una familia. Sí. México es una familia y nos duele cuando los padres están locos, ¿no? Y entonces en este caso, de verdad ya no hay más que decir. Este presidente, yo voté por él, pero me he quitado todas las palabras de la boca. O sea, no sé cómo clasificarlo, no sé en qué lugar ponerlo, pero bueno. Pero golpe de estado. Vámonos al tema, porque sí me puso eso triste. Las instituciones De apoyo. A ver, díganlas, muchachas. En el caso de las instituciones, es ahora sí, ya sabemos, ya se identificó que existe violencia, ya tenemos detectado el tipo de violencia. ¿Qué podemos hacer? Pues en este sentido hay instituciones que en su origen es ayudar o coadyuvar a la familia. Una de las principales instituciones que conocemos es el DIF. Pero otra institución es Ciudad Niñez. También tenemos lo que corresponde a las funciones que realiza el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Y por último, el anterior Instituto de la Mujer. Cuando la persona ya se detecte en una situación complicada, también hay líneas de ayuda que están manejándose siempre en las redes sociales, así como en la televisión, ya que el gobierno ha detectado un índice, un aumento en el índice de suicidios y en el índice de violencia, no solo a los menores, sino hacia las mujeres. Por eso hay que verificar esto, que esté también apegado a todo el tema ya tratado del feminicidio. ¿Por qué? Porque también debe haber este tipo de relación emocional para que este victimario pues logre un objetivo de desprecio, de expresión de sus malas ideas y sus malas intenciones hacia las mujeres. Sí, bueno, pues como lo comentaba Nancy, estas instituciones o estas dependencias son creadas por el Estado para la ayuda, pero si nos vamos a nivel privado, vamos a llamarlo así, tenemos diferentes tipos de asociaciones y bueno, obviamente lo que hemos recomendado desde el principio es acérquense a ayuda psicológica, porque la verdad es donde nos pueden ayudar a guiarnos y a superar este tipo de conflictos. Y bueno, lo último, pues para ponernos a temblar es, por favor, chicas del coro, mencionen, comenten, compartan, abran sus corazoncitos y díganos si ustedes han sufrido algún tipo de violencia de las que hemos comentado. ¿Quién levanta la mano para empezar? Ay, papantla, tus hijos volan. Ay, pues yo creo que todos hemos sufrido todas las violencias a través del proceso de nuestras vidas, de todo tipo, ¿no? Hay unas que te marcan más. Yo sufrí violencia de niña en un abuso y y cuando vas creciendo también la violencia al no tener a tu proveedor, a alguien que esté al pendiente de ti, ya sabes, como el esposo y todo ese rollo, eso también es una violencia contra la mujer cuando solo eres utilizada. Pero es un proceso que todas vivimos y como hija y luego como madre, o sea, cada proceso de tu vida tienes violencia. Lo triste es que muchas veces la violencia no termina. Lo triste es que a veces crees que ya
superaste ciertas etapas y que ya no va a haber violencia, pero muchas veces sigue la violencia ahí, así implícita. Creo que debemos de acudir a terapia, tanto si eres violento como si eres violentado. Debemos de hacer uso de las instituciones que nos proveen y cambiarle, o sea, tratar de cambiar nuestra mente. Ya lo decía Leti, no podemos vivir mal, ni siquiera si eres violentado, no puedes vivir así como en la autocomiseración, sino tienes que hacer algo por ti, tienes que muchas veces pensar en que los demás están equivocados y no hacer tanto caso y para que no te afecte tanto, pero sí no ser violento, tratar de no ser uno violento. Dicen, ay, pero es que eres bien menso, más vale. O sea, la vida tiene su boomerang y todo solito se da, ¿me entiendes? Entonces creo que por ahí debe uno de hacerlo. Y yo eso es lo que diría así como para finalizar. Hay que acudir a las instituciones, hay que ir a terapia y hay que ponernos bien. Pues sí, queridos, ¿cómo radio escuchas? No puede ser podcast, que lo escuchas. Audio escuchas. Eso le digo, escuchas. Intentar cerrar esos círculos que te han afectado. Yo sé que es un proceso difícil porque, como decía aquí Lidia, pues todos hemos vivido violencia de cualquier tipo y seguimos viviendo y seguimos nosotros también haciendo violencia con nuestros inferiores porque tenemos el poder, y disque poder. Entonces simplemente pues abrir ese canal de empatía con los demás y darnos cuenta que nadie es superior que nadie. O sea, si no tienes, por ejemplo, ahorita la economía en tu casa, bueno, puedes ayudar en ciertas cosas y que nadie, por el que tenga el dinero, no haga de menos al que no tiene. Y con los hijos, pues tener paciencia, los hijos con los padres con los hijos. Y yo sí les sugiero que vayan a terapia. Existen las terapias familiares donde se pueden cerrar estos círculos, donde puedes cambiar tu estilo de vida y crear un buen ambiente. Eso es todo, mis queridos y hermosos podcasteros escuchas. Y le dio la vuelta para no decir. No dijo, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta qué tipo de violencia he sufrido? Híjole. Pues sí, yo sí he vivido violencia física, violencia sexual, violencia verbal. Todas las que mencionamos. Todas las violencias las he vivido yo también. Es muy difícil. Y creo que hasta cierto punto te llegas a engañar o te quieres cegar al decir, no, es que lo que pasó es normal, ¿no? Es parte del rol familiar o es parte del rol de pareja, pero realmente no es normal, ¿sí? Ahorita está muy de moda el hecho de decir, hey, aguas con la violencia que se infringe en el noviazgo, ¿sí? Entonces, sí, yo sí he vivido, por no decir todos los tipos de violencias que hemos mencionado, y que es muy difícil superarlo y que a lo mejor por las circunstancias que ustedes quieran nos quedamos calladas toda la vida, pero eso no nos hace bien. Entonces al final del día sí es necesario platicarlo. Vuelvo a lo que siempre he dicho, a quien más confianza le tengan, que obviamente sería lo ideal a un experto que sería un psicólogo, pero es complicado y es complicado vivirlo, es complicado verlo y no poder hacer nada, porque hablamos de que nosotras mayores hemos sido violentadas, y cuando los niños han sido violentados, ¿cómo le dices a un niño, hey, no pasa nada, sal adelante? ¿Cómo le haces, no? Esa es otra parte que también está muy complicada. Es más fácil que los niños, si van a terapia, los superen a que un adulto supere los traumas que ha tenido. ¿Por qué? Porque el niño apenas va creciendo, apenas va desarrollando su nivel cognitivo y es más fácil que aprendan a perdonar. Un adulto, como ya tiene procesos adquiridos y aparte que les han metido, es más difícil. Así que con los niños estamos a tiempo de manejarlos, por así decirlo, pero sí se puede. Más fácil con los niños. Pero siempre y cuando se den cuenta a tiempo. Por favor, peleen ojo con sus niños, peleen ojo con ustedes mismos, porque es bien complicado. Véannos, aquí estamos sacando nuestros traumas y nuestros trapitos al sol, que entre nosotros decimos las cosas y abrimos los ojos y decimos, oh, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro, pero bueno. No le digan a nadie. Pues yo en mi caso sí sufrí violencia en el noviazgo, muy muy fuerte. Jamás esperas que la persona con la que estás, que te dice te amo, te esté golpeando.
es muy, muy complicado comprender esa situación, porque volteas y ves a la persona que a un día anterior te dijo te amo y al siguiente día te está rompiendo el hocico. Entonces, si te preguntas tú por qué y por qué pasó esto y qué permití o qué hice mal para ver eso. ¿Qué hace la otra persona? Pues te culpa. Trabaja muy bien esa manipulación del convencimiento después. Yo me recuerdo, pues traía mordidas en mi brazo y un jefe mío me dio mucha vergüenza, porque él me ve y él siempre me había visto con mucho respeto y ese día lo noté que me vio con lástima. Me agaché, yo me sentí muy mal y yo decía, ay caray, qué mal me veo haciendo esto, qué mal me veo recibiendo yo esto de una persona que pues no era la indicada. Entonces poquito a poquito vas viendo que cometes errores. A esa persona no queriendo y queriendo me fue aislando un poquito de mi propia familia. En aquel periodo pues fallece mi mamá y recuerdo muy bien que estaba yo en la capilla del hospital y aún así allá dentro de la capilla del hospital me golpeó. Entonces es fuerte, tienes que aprender a superar también muchas cosas, pero no las olvides, porque no tienes por qué volverlo a vivir, tienes que poner los límites y aprender de eso para que no vuelvas a recaer. Por lo tanto, sí, yo tuve que acudir a terapia, yo también la recomiendo, porque también el terapeuta o el psicólogo empiezan a removerte un poquito esa zona de valores, de quererte y de levantarte, porque a veces no tenemos, como sociedad común y corriente, no tenemos esa educación emocional que nos hace falta a todos, y mucho menos sabemos de esa famosa inteligencia emocional que te dicen, ama con inteligencia, pero ámate a ti primero. Entonces, yo sí recomiendo, por favor, que todos acudan cuando detecten ciertas circunstancias de violencia en el noviazgo o en la pareja. Acudan con un especialista o conversen esto para ver si otra persona lo ha vivido y te sepa dar sus soluciones, porque a veces escuchando aprendemos más. Nos manden mensajitos. Sí. Pues sí, es que estoy tratando de pensar qué clase de violencia he sufrido y no sé si me estoy bloqueando o si así no te he estás tenido. bloqueando. Te estás bloqueando porque no sabes, ya el momento en que ya no la identificas ya valió. Porque entonces ya valín. La justificas. La estás justificando con echarte la culpa tú. Ah, caray. No, pues no sé, pero yo diría que la violencia es gradual, o sea, dense cuenta de si ya se sienten heridos, si ya se sienten mal en cualquier tipo de relación, sea con su familia, con su pareja, con sus hermanos, porque estamos hablando de la violencia familiar. O sea, si ya te estás sintiendo agredido, si ya te estás sintiendo mal, si ya no te sientes a gusto con las personas, quiere decir que algo está pasando. Entonces lo mejor es darse cuenta lo más temprano posible, aceptar que estás pasando un momento de violencia, como dice Nancy, que yo lo estoy haciendo, pero igual no justificarlo. O sea, la violencia no se justifica con nada, nunca es una respuesta necesaria o dada así de, ay sí, para esto violencia. O sea, la verdad es que no debería existir un acto violento hacia nadie. Entonces detéctenlo y si pueden acudan no solo a terapia, sino rápidamente a las instituciones que les acabamos de mencionar para que puedan salvar su vida. Y estoy pensando en la violencia en la pareja, lo normal que feo, pero lo común que es ya que te maten, o sea, que se maten entre las parejas. Lo vemos mucho en los casos de feminicidios, pero también se ha visto de mujeres hacia hombres que los matan y es por esto, es la violencia que llega al punto máximo. O los hijos que están matando a los papás y los papás que están matando a sus hijos. Claro. Hay que cuidarse y hay que ir a las instituciones, no tener miedo de decir, te voy a levantar una denuncia. O sea, sí, porque hace falta y hay que protegerse y hay que cuidarse uno ante todo. Y pues ya. Se acabó la violencia. Se acabó. No hay que ser violentos. Cuídense. Manden un mensajito si están tristes, son los violentados. Estamos para servirles. Cuídense mucho. Nos ayudan sus comentarios. De verdad nos ayudan más a nosotros que a ustedes. Cuídense mucho. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Búscanos como El Escalón Oficial.
También puedes enviarnos mensajes al teléfono oficial del Escalón 33 20 51 45 93. Gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.